Bendecidos todos. Qué bueno, gracias a Dios. Damos gracias a Dios porque hoy cumpleaños Baruch también. Estamos celebrando la vida de Baruch, 21 años, y lo bendecimos, que Dios le siga dando y usando. Amén. Bueno, vamos a entrar a la palabra directamente. Padre, en esta hora nos disponemos a escuchar tu palabra, Señor. Queremos poner nuestra mente dispuesta, nuestro corazón, para que tu semilla, tu palabra sea sembrada como una semilla, Señor, en nosotros, y disfrutemos de los frutos de la bendición de tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cómo están? Bendecidos. La semana pasada el título del mensaje fue Desbloquea tu bendición, y esta semana tengo la segunda parte, Desbloquea tu bendición, parte 2. Hemos estado aprendiendo que la ayuda de Dios viene a causa de la misericordia de Dios. Nuestra base bíblica es Hebreos 4:16, que dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Socorro es ayuda, ¿ok? Entonces, si la ayuda de Dios o el socorro de Dios viene a través de la misericordia de Dios, es importantísimo que no haya nada en nuestras vidas que estorbe la misericordia de Dios. La semana pasada vimos en la palabra que hay dos cosas que no debe de haber en nuestro corazón porque nos vamos a ver perjudicados. Número uno es la amargura, ¿recuerdan? ¿Por qué no debe de haber amargura en nuestro corazón? Porque Hebreos 12:15 dice que la amargura estorba la gracia de Dios. Dice Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ok, dice Hebreos 4:6, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, pero la amargura va a evitar que tú y yo nos acerquemos al trono de la gracia. Dice, para alcanzar misericordia y nuevamente hallar gracia para la ayuda oportuna. Entonces la amargura estorba la gracia. Es importante que deseches toda amargura de tu corazón. ¿Cómo se hace esto? Perdonando. No hay de otra manera. Cuando tú y yo perdonamos y desechamos la amargura, vamos a poder acercarnos al trono de la gracia de Dios. Y la segunda cosa que no debe de haber en nuestro corazón, que vimos la semana pasada, es la idolatría. ¿Por qué? Porque la idolatría estorba la misericordia de Dios. La amargura estorba la gracia. Y la idolatría estorba la misericordia de Dios, y ninguno de nosotros queremos que ni la gracia ni la misericordia estén estorbadas sobre nuestra vida. ¿Por qué? Porque no vamos a poder disfrutar de las bendiciones, de los regalos de Dios, ni de la ayuda de Dios. Jonás capítulo 2, verso 8, en la Nueva Traducción Viviente, dice: los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a todas las misericordias de Dios. Esto lo vimos la semana pasada, y figurativamente hablando, dioses falsos está hablando de idolatría. Entonces, los que son idólatras le dan la espalda a todas las misericordias de Dios, y la ayuda de Dios viene a través de la misericordia. Entonces no me conviene caminar en idolatría porque no voy a recibir ayuda de Dios. No me conviene caminar en amargura porque la gracia de Dios va a estar estorbada en mi vida. Pero todo esto lo aprendimos la semana pasada. Ahora vamos a seguir adelante con el mismo tema, porque es cierto que la mayoría de nosotros hemos vencido la idolatría que veníamos arrastrando de otra religión, como el catolicismo. Yo me siento con la autoridad de hablarte de esto porque con conocimiento de causa salí del catolicismo y casi la mitad de mi vida estuve ahí y cumplí con los sacramentos, casi todos, que la Iglesia Católica pide. Pero entonces ahora que nosotros
tenemos conocimiento de la palabra de Dios, hemos sacado de nuestra vida, hemos renunciado a dioses falsos, hemos renunciado a los amuletos, espero que así sea, y hemos renunciado a los ídolos, etcétera, etcétera. Pero hay algo que muy sutilmente puede seguir manteniéndonos en idolatría sin darnos cuenta, y eso es lo que vamos a hablar, porque la idolatría estorba la misericordia de Dios. Acompáñame a Colosenses capítulo 3, verso 5. Dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Fíjate cómo dice esta escritura. Esta escritura nos enseña varias cosas, pero algo bien importante. Sigue diciendo que la idolatría, en lugar de obtener una persona idólatra, en lugar de recibir ayuda de Dios, va a recibir ¿qué? Ira de Dios, enojo de Dios. Pero la avaricia, dice, es idolatría. Ira de Dios. Yo quiero que su misericordia llegue a mi vida para yo poder recibir su ayuda. Pero mi idolatría, mi avaricia, va a desatar en lugar la ayuda, la ira de Dios. Ira de Dios, el significado es pasión violenta, aborrecimiento justificado, por implicación castigo, enojo, ira. En ocasiones algunos nos sentimos como que Dios nos está castigando, como que estamos castigados por Dios. ¿Cuándo sucede esto? Cuando no vemos la misericordia, o sea, la ayuda, o la gracia de Dios, o sea, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Ahí es cuando de repente sentimos que Dios nos está castigando. Ahora, cuando hablamos de avaricia, la raíz de la palabra avaricia es desear más, desear con ansias de ganancia. Esa palabra se puede traducir como defraudador, es decir, fraude, extorsión, avaricia, avidez, codicia. El problema es que la raíz de la avaricia está en el orgullo. Una persona con problemas de orgullo es una persona ególatra, y un ególatra es aquel que se idolatra a sí mismo. Entonces, hay personas que están pretendiendo tener más y más y más por el simple deseo de tener más. Y una persona que tiene problemas de avaricia no le va a importar llevarse entre los pies a otras personas, defraudándolos de ser necesario, con tal de alcanzar sus metas. Cuando una persona es avaricia, una persona está en avaricia, cuando mira a los demás como piezas para utilizarlas y llegar a su propósito. Y no le importa defraudarlos, no le importa si el utilizarlos los va a dañar, los va a lastimar, los va a hacer sentir mal. Lo que le importa al que tiene problemas de avaricia es llegar a su meta sin importar qué. Entonces, una persona que tiene esta situación se idolatra a sí mismo. Y este es un problema bien grave. ¿Por qué? Porque una persona que tiene problemas de avaricia está ensimismado, es decir, no piensa en nadie más que él. Y no tiene problema con ser injusto con los demás. Ahora, vamos a abrir 1 Corintios capítulo 6, verso 7. Y en esta ocasión les voy a pedir que todos leamos en voz alta al unísono, como una sola voz. 1 Corintios 6, 7. ¿Ya lo tienen en pantalla? Dice: así que por cierto, fuerte.
¿Por qué no sufrir más bien ser defraudados? Verso 8, pero vosotros fuerte. Y defraudáis. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Vamos, ni los 10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que dice, heredarán el reino de Dios. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque si nosotros practicamos cualquiera de las cosas que acabamos de leer, no vamos a recibir o heredar el reino de Dios. Pero como no sabemos en qué consiste el reino de Dios, algunos no nos damos cuenta que al estar haciendo estas cosas, según nosotros estamos ganando, realmente estamos perdiendo. Aunque parezca ganancia, son una pérdida. Nadie que conozca lo que es el reino de Dios lo cambiaría por una borrachera, por ejemplo, como leímos en el verso 10. Cuando tú conoces que si por andar de borracho no vas a recibir el reino de Dios, no vas a andar de borracho. Aunque para el estafador la estafa le deja ganancia, aunque la fornicación deja ganancia para el que fornica según él, robar deja ganancia según la carne y la corriente de este mundo, pero ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es lo que estoy perdiendo por satisfacer deseos pasajeros, obtener cosas temporales? ¿Qué es lo que me estoy perdiendo? Si yo te pregunto en esta tarde, ¿qué es el reino de Dios? La mayoría no va a saber qué contestar. Por eso no sabemos si nos lo estamos perdiendo o no. Y no sabemos que por algunas situaciones que no nos convienen, además de todo, o sea, Dios no te pide algo, deja esto, híjole, es que eso me hacía mucho bien. No, Dios te pide cosas que no te convienen y cosas que si las practicas no lo honras a Él. Entonces está bien fácil. Dios nos está pidiendo dejar de hacer las cosas que por el simple hecho de hacerlas nos generan un mal. Y también nos está pidiendo que dejemos esas situaciones para que el reino de Dios se manifieste en nuestra vida. El reino de Dios es el gobierno de Dios sobre tu vida. Todos necesitamos que Dios gobierne nuestra vida, nuestra familia, nuestra ciudad, nuestra nación y el mundo entero. ¿Por qué? Porque en el reino de Dios está todo lo que el hombre desea. Dentro del reino de Dios está todo por lo que el hombre se esfuerza, trabaja. Está en el reino de Dios. Pero como no lo sabemos, andamos en deleites pasajeros, temporales, cosas que no nos convienen. Romanos capítulo 14, verso 17, habla textualmente lo que es el reino de Dios. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, o sea, no son cosas en las que tú puedes encontrar una satisfacción temporal. Dice, el reino de Dios no es justicia ni bebida, comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, paz y gozo. Todos, para empezar, queremos justicia. ¿Cuántos de nosotros sufrimos injusticias a diario? No es justo que te traten mal, que te maltraten. No es justo que te roben. No es justo que no tengas las mismas oportunidades que otros. No es justo que no puedas prosperar o salir adelante aun cuando estás mejor preparado que otros. Pero ¿por qué sufrimos esas injusticias? ¿Por qué no tenemos paz? ¿Y por qué no podemos vivir la vida en gozo alegremente? Porque estamos empeñados en vivir la vida satisfaciendo los deseos temporales y sin tomar en cuenta a Dios. Estamos ensimismados. Esto me gusta y me va a dar placer y lo quiero ahorita. ¿Pero a cambio de qué?
Gálatas capítulo 6, verso 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará ¿qué? Corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosechará ¿qué? Vida eterna. Si nos empeñamos en vivir satisfaciendo nuestros deseos carnales, a la hora que clamemos a Dios por ayuda y no veamos la ayuda de Dios, será porque le habremos dado la espalda por andar de idólatras o ávaros, según Jonás capítulo 2, verso 8. Los que deciden rendirle a culto a dioses falsos, los que son idólatras, le dan la espalda a las misericordias. Dice, a todas las misericordias de Dios. Muchas veces, te decía ahorita, nos hemos quitado de mucha idolatría. Hay personas que por tradición tienen un altar en su casa con cierta imagen, con cierta figura. Y cuando llegaron al conocimiento de la palabra de Dios, sacaron todo eso. Y delante de Dios dice, ya saqué la idolatría. Y a veces Dios dice, nada más falta el ídolo más grande que tienes. Tú. Faltas tú. Por eso la palabra de Dios dice, el que quiera salvar su vida, la va a perder. Esto no se trata de seguir esquivando y seguir sobreviviendo en la carne. Esto se trata de morir ya. De dejar todos esos deseos, de morir a los deseos carnales, porque cuando morimos, Cristo vive en nosotros. De eso se trata. Nosotros tenemos unos retiros, uno se llama Encuentro con Jesús. En ese primer retiro que se llama Encuentro con Jesús, todas las personas que asisten tienen o descubren, mejor dicho, que Cristo rompió la maldición del pecado. Y se hacen algunas dinámicas, algunos actos proféticos en los cuales se quitan cosas que el diablo te ha querido meter por mucho tiempo. Por ejemplo, gente que anda en pecado no se acerca a Dios porque dice, no, es que ando bien mal, no puedo ir a la iglesia. Cuando tú vas al encuentro con Jesús, no necesariamente tiene que ser en ese retiro, lo puedes descubrir en la palabra, pero el retiro está enfocado y diseñado para que quites toda culpa y acusación del diablo y que entiendas que Cristo ya pagó por tus pecados. ¿Cuántos han tomado ese retiro? Pero la verdad es que muchas de las personas que van al encuentro con Jesús y salen bien bendecidas y soy nueva criatura, siguen con los mismos problemas. Porque el malo de la película sigue vivo. Y el malo de tu película es el yo, tu yo. Y entonces después del encuentro con Jesús hay un discipulado que se llama Escuela de Ministerio, donde se nos fundamenta con cosas básicas de la palabra que es necesario saber, entender y poder transmitir correctamente. Y después que termina la Escuela de Ministerio tenemos otro retiro que se llama lanzamiento. En el lanzamiento es donde matamos al malo de tu película, al ego, al yo, en el lanzamiento. Pero muchos se quedaron a la mitad de la escuela, no llegaron allá. Y muchos dicen, ya tomé el encuentro y no me sirvió de nada. Espérame, el encuentro nos ayuda a entender la obra redentora de Jesucristo. Pero tu carne sigue vivita y coleando. Necesitamos crucificar, matar al yo. Eso es lo que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos vamos a vivir tal vez no adorando una imagen, tal vez, pero adorándonos a nosotros mismos. Tú puedes ver en las redes sociales personas que dicen, este se ama equivocadamente, de una manera incorrecta. No se da cuenta que número uno, lo que está haciendo, lo que publica, las fotos que sube, número uno, no le convienen. Para empezar, no le convienen como persona. Y número dos, no está honrando a Dios. Hay ego demasiado, hay avaricia, por lo tanto hay idolatría. Entonces, clamamos en ese estilo de vida, clamamos a Dios y yo grito y tú gritas, Señor, ayúdame. ¿Y sabes dónde está la ayuda? En tu espalda. Es que no veo, y dice Dios,
ni lo vas a ver, porque estás tan ensimismado, estás viendo, dice la Biblia, cuando tú pides, pides mal porque pides para gastar en tus deleites. Dice la palabra de Dios, estás enfocado en ti. No es que Dios no nos ayude, es que muchas de las veces no estamos en la condición correcta para que Dios envíe su ayuda. ¿Vamos bien ahí? Entonces, el reino de los cielos es el gobierno de Dios sobre la tierra. Dios gobierna en la tierra a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo quiere que tú lo ayudes a gobernar. Es decir, Dios delega su autoridad a tu vida a través del Espíritu Santo. Pero ojo, para que tú te conviertas en un gobernante de Dios necesitas ser libre, porque un preso no puede ser gobernante, necesita ser puesto en libertad. Un esclavo tampoco. Dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es esclavo del pecado. Entonces, Dios, el Señor Jesucristo ya hizo todo el escenario, vamos a llamarlo así, está listo para que tú, dirigido por el Espíritu Santo, seas un gobernante de Dios en la tierra. Pero no estamos listos. Necesitamos que Dios gobierne nuestra vida, nuestro matrimonio. Si tú tienes un hijo conflictivo, rebelde, necesitas que Dios lo gobierne. Si tú estás teniendo situaciones en tu matrimonio, problemas, pleitos, disensiones, pensamientos de que sabes que mejor aquí la dejamos, nos vamos a separar, nos vamos a divorciar, necesitas que Dios gobierne tu matrimonio. Porque se podrán poner de acuerdo en ciertas cosas, pero si Dios no gobierna su vida, su matrimonio y su familia, van a volver a tener las mismas situaciones hasta que se decepcionen el uno del otro, se decepcionen de la iglesia, de Dios y de su palabra. Pero ¿cuándo Dios va a decepcionar a alguien? Nunca. Pero porque a veces nos sentimos decepcionados por Dios, porque realmente creemos que estamos haciendo las cosas bien. Sin embargo, no las estamos haciendo bien. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Verso 18. Porque el que en esto sirve a Cristo, ¿qué dice? Agrada a Dios y es aprobado por los hombres. El que en esto, en justicia, paz y gozo, el que en el reino de Dios sirve a Cristo, agrada a Dios. Nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento infinidad de ocasiones en que algunas personas agradaban a Dios. ¿Y qué recibían de parte de Dios cuando Dios estaba agradado? Su favor, su misericordia, su protección. Por eso antes de ir a las guerras, el pueblo de Dios tenía que ofrecer un sacrificio. Y cuando el aroma de ese sacrificio, cuando la grosura de la carne se estaba quemando, cuando huele a carne asada riquísimo, subía esa nube a la presencia de Dios, dice que Dios se agradaba. Y entonces Dios le hablaba al profeta y Dios les hablaba y les decía, les voy a dar la victoria, échenle para adelante. Tienes garantizada la batalla, ya la ganaste. ¿Por qué? Porque estoy agradado, porque tú me agradas. Todo lo contrario, los idólatras en lugar de recibir el agrado de Dios o agradar a Dios, ellos reciben ira y enojo de parte de Dios. Todos queremos que Dios esté complacido, agradado por nosotros. Porque cuando Dios se complace en nosotros, tenemos su favor, su ayuda, sus bendiciones. ¿Qué tengo que hacer yo para poder agradar a Dios? Estar dentro del reino de Dios, donde hay justicia, paz y gozo, pero a la manera de Dios. Romanos 8:17 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Cuántos han dicho, es que no puedo?
he intentado con todas mis fuerzas, pero la verdad, y Dios sabe, yo veo hombres o mujeres en desesperación y dicen, la verdad, Dios sabe que, pero ¿por qué no puedes? Porque estás ensimismado, porque estás viviendo un estilo de vida que solamente te lleva a satisfacer tu carne, los deseos de la carne que no convienen. Entonces, ¿qué dice lo que estamos leyendo? Los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, no van a poder. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Todos queremos a Dios agradado, elevar una petición y que diga, claro que sí, mi hijo chulo, hombre, denle lo que quiere. ¿Cuántos quieren eso? Es más, ¿a poco no se siente incómodo cuando previamente hablas con una persona que te va a hacer un favor, pero se siente incómodo llegar y que esté enojado? Que no es contra ti, pero está enojado. Y que esa misma persona te puede decir, mira, discúlpame, no es nada contra ti, o sea, nada que ver, pero ando bien enojado. Tú ya no sabes si recordarle a qué viniste. Ahora imagínate que esté enojado contra ti. Menos. Por eso te repito, nos conviene que Dios esté agradado, que agrademos a Dios. ¿Por qué? Porque vamos a recibir su favor. Ahora entendemos por qué en ocasiones sentimos los cielos cerrados. ¿Cuántos han sentido los cielos cerrados? Yo he sentido en varias ocasiones o muchas ocasiones los cielos cerrados. ¿Pero por qué? Porque lo que estoy haciendo, lo que estoy pidiendo es para mí. No estoy viendo más allá. Y a veces digo, ¿sabes qué? Señor, siento que, o sea, por fe yo sé que tú estás conmigo. La palabra de Dios lo dice, me lo has demostrado, pero no importa que no te sintiera. Yo sé que estás conmigo, pero ¿por qué siento el cielo cerrado? Porque no veo tu bendición. ¿Cuándo nos sentimos que los cielos se nos cierran? ¿Cuándo sientes que el cielo está cerrado? Cuando los cielos se cierran, es cuando no vemos el favor de Dios, la ayuda de Dios. Y tú dices, ¿sabes qué? O sea, bueno, Dios nos puso aquí o no nos puso aquí. Yo he visto infinidad de veces una situación, y es algo muy común, cuando alguien tiene la oportunidad de adquirir una casa, un terreno, algo en pagos, ¿no? Un crédito, y de repente oran y todo, y hay gente muy prudente que no se va con la oferta, sino que hace una buena investigación, hace un buen presupuesto y dice, no, la verdad sí podemos pagar esto, y en el nombre de Jesús, y lo hacen, y sentimos que esta es la respuesta que Dios, pero a medio contrato se quedan sin trabajo. Dicen, no es falta de ganas, yo lo quiero pagar, pero no estoy trabajando. Y cuando suceden esas cosas, nos viene una duda, bueno, entonces Dios no nos lo entregó. Entonces Dios no me dio esto, o sea, ¿por qué está pasando esto? Hay quienes de repente después de 1, 5, 10 años de casados dicen, aunque tú cuando te casaste estabas seguro que es la mujer que Dios te dio o que era el hombre que Dios te dio, después de ciertos problemas tú dices, oye, entonces, no, quién sabe quién me lo puso, pero Dios no fue, porque mira cómo es. Pero ¿por qué llegamos a esa duda? ¿Por qué llegamos a dudar? Oye, yo estaba tan seguro que Dios me lo había entregado, que Dios me la había entregado, pero ahora siento como que no, esto no puede ser de Dios. Y definitivamente tu presente en algunas ocasiones no es un presente que Dios tiene diseñado para ti. Pero ¿qué está sucediendo para que ese presente tan desagradable y que no es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida, sea la realidad de tu vida? ¿Qué es lo que está sucediendo? Muchos clamamos a Dios, pero a veces Dios contesta, ¿por qué clamas a mí? Cuando Moisés obedeció a Dios,
para liberar a los hebreos de la esclavitud de Egipto, lo obedeció al pie de la letra y vimos las 10 plagas, leemos las 10 plagas y todo, y cuando se cumple lo que Dios le dice, y no solamente el faraón lo deja ir y a él y a todos los hebreos, sino que les entregan riquezas, les entregan joyas, oro, telas, todo. O sea, el asunto es que no nada más se fueron, no nada más se quedaron sin esclavos los egipcios, se quedaron en bancarrota. Los hebreos se llevaron todo porque los egipcios se los entregaron, no se los robaron. Estaban tan impactados con el poder del Dios de los hebreos, tan temerosos, que cuando las hebreas, dice la Biblia, pasaban por las casas de las egipcias les entregaban sus vestidos, sus telas, sus joyas, todo lo que tenían, porque si es cierto que tu Dios mató a mi hijo, me puede matar a mí. Y entonces salen camino al desierto, como Dios se los había dicho, pero de repente como que alguien le dijo a Faraón: Señor, además de que ya no hay quien trabaje, ya no tenemos con qué contratar a nadie porque se llevaron todo. Y conocemos la historia, sale a perseguir a los hebreos para matarlos. Y conoces la historia, llegan frente al mar y ya no hay para dónde huir. Y cuando está en ese lugar en donde ya no se puede hacer nada, Moisés clama a Dios. ¿Y qué le contesta a Dios? ¿Por qué clamas a mí? Imagínate la respuesta, que Dios te diga eso. Señor, ayúdanos, ahí viene aquel, nos va a matar, está el mar, no traemos barcos, no sabemos nadar, tú nos trajiste hasta aquí. ¿Y por qué me pides ayuda? Qué respuesta tan impresionante para una persona que estaba en obediencia fielmente a los mandamientos que Dios le había dado. Pero ¿qué le dijo? ¿Por qué clamas a mí? ¿Qué tienes en la mano? La vara que me diste. La vara es un símbolo de autoridad, de gobierno. Pues dile al mar que se abra. Y lo hizo. ¿Y qué pasó? El mar se abrió. Y hoy en día la arqueología comprueba que el mar se abrió y que pasaron en seco y que se cerró cuando venían los egipcios. Está comprobado que ese evento fue real. Pero ¿por qué clamas a mí? A veces Dios te dice: ¿por qué clamas a mí? ¿Qué tanto me estás pidiendo? ¿Qué no te di yo autoridad? No, perdona, es que tú eres el avaricioso, ¿verdad? No, pues no tienes autoridad. Qué grueso. Qué difícil. ¿Qué es lo que nos dio Dios? Pero siempre que hay algo, cuando nosotros sentimos, por ejemplo, los cielos abiertos, cuando sentimos que los cielos se cierran, el arrepentimiento los puede abrir nuevamente. O sea, no estamos perdidos. Si tenemos vida, Dios nos sigue dando oportunidad. ¿Por qué crees que la palabra de Dios dice que sus misericordias se renuevan cada mañana? Porque Él está esperando que te tomes de su ayuda. Él te quiere ayudar, por eso se renuevan cada mañana. Entonces, no importa, ya vivimos toda la vida, a lo mejor parte de nuestro cristianismo también lo hemos vivido en desobediencia, en idolatría, en arrogancia, en orgullo. No importa qué tanto estés perdido, lo importante es que hoy se renovó su misericordia y hoy Dios te está dando otra oportunidad. Fíjate lo que dice el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 35. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos pecado contra ti, y te rogasen en este lugar, el templo de Dios, y confesaren tu nombre, y se volvieren del pecado, dice, cuando los afligiereis, tú oirás
en los cielos, y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia a su tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Esta escritura nos enseña algo maravilloso. O sea, esta gente está en la tierra que Dios les dio, pero los cielos están cerrados. ¿Por qué? Porque hay pecado contra Dios, por haber ellos pecado contra ti. Pero si rogasen en este lugar y confesaren tu nombre, ¿cuántos ya confesaron el nombre del Señor Jesucristo? Pero dice, y se volvieren de su pecado, si le dieren la espalda al pecado, tú oirás desde los cielos. Y no dice, y vas a mandar la bendición, no dice, perdonarás el pecado, porque el pecado es lo que ha cerrado los cielos. Y lo dice, les enseñarás el buen camino en que anden y darás lluvia sobre tu tierra. Dios va a hacer que llueva la bendición. ¿Cuándo? Cuando te arrepientas, está fácil. Pero muchos nos empeñamos en esa falsa expectativa de Dios tiene su tiempo. Conozco muchos hombres que no quieren venir a la iglesia, que no quieren nada. Dicen, no, la que va es mi esposa, así estamos bien. A lo mejor un día Dios tiene su tiempo, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Y eso qué? Dios tiene su tiempo, como que Dios dice, tú dale un día, yo ya tengo escrito que el 17 de septiembre del 2032 te vas a convertir a Cristo. No es así. ¿Por qué sufrir otros 10 años? Por necio, por cabezón. El tiempo es hoy. Hoy Dios está esperando que nos arrepintamos. Por eso su misericordia se renovó en esta mañana. Dios está esperando que tú y yo nos arrepintemos. Y si se volvieren de su pecado, tú oirás desde los cielos y perdonarás el pecado. Si se volviesen, es tiempo de arrepentirnos, de confesar su nombre, de nacer de nuevo, para que todo orgullo, avaricia, idolatría no estorbe entre Dios y nosotros y podamos vivir dentro del reino de Dios. Está fácil. Está fácil. Dios está listo. Ya no me falta que te dispongas. Está bien fácil. ¿O se les hace difícil? Está fácil. ¿Sabes por qué? Porque el Espíritu Santo lo hace posible en ti. Muchos tenemos la mala costumbre de decidir antes de... ¿Cuántos le ponen sal a la comida sin probarla? ¿Sabes que eso nos deja ver tu carácter? Que eres una persona que tomas decisiones apresuradas, por apariencia, que no investigas. Necesitas probar para saber. Pero muchos de nosotros llegamos a un momento, a un punto, llegamos a la puerta de algo ya para entrar y por cómo se ve, no, mejor no. No, vámonos. ¿Pero por qué no vamos a ir? No, es que no se mira bien. No se mira bien. Si Dios nos trajo hasta aquí, va a ser para bien. Pero a veces antes de entrar, antes de esforzarte, ok, está bueno, esto se trata de hacer morir a la carne, esto se trata de, pero es bien difícil. Alguien podría decir, entonces ya no me voy a divertir. No, amigo, nunca te has divertido. Entra al reino de Dios para que veas lo que es la diversión. Entonces ya nunca voy a disfrutar la vida y todo. No, nunca has disfrutado la vida. Si has vivido fuera del reino de Dios, nunca la has disfrutado. No lo sabes. Esa es una ilusión que el diablo te está poniendo para que no entres en el reino de Dios.
Te está haciendo creer que estás ganando, que estás bien, que todo eso te conviene, que lo disfrutas, que te gusta, que así es la vida. Pero esas no son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Pero antes de empezar, muchos se me desaniman. Fíjate lo que dice San Juan 3:1 y con esto termino. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos, entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Fíjate lo que le dice este hombre. No se lo dice cualquiera, le está diciendo alguien entendido entre las cosas de Dios, de las cosas de Dios. Alguien respetado por la religión. Y él le dice, él sacó una conclusión, si Dios no estuviera contigo, tú no podrías hacer estos milagros. Y ese es un error que muchos hemos cometido. Yo he predicado y te he enseñado que tu bienestar económico y físico no son un indicador de tu estatus espiritual. Muchas personas dicen, si Dios no estuviera conmigo, no me hubiera ganado este dinero. Si Dios no me hubiera, los satánicos también ganan más que tú, algunos de ellos. Hay gente que hace pecados horribles y son multimillonarios, y eso no quiere decir que espiritualmente están bien delante de Dios. Entonces no es un indicador de cómo estamos espiritualmente. Pero este cuate viene y le dice a Jesús, dice, por lo que veo, tú has venido de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Estaba impactado por los milagros. Pero el Señor Jesús le cambia el tema a lo más importante, lo esencial, lo que no está entendiendo este hombre. Este hombre está viendo lo que sus ojos ven. Y en el verso 3 Jesús le responde y le dice, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Jesús le está diciendo, Nico, tú no estás viendo lo más importante. Tú estás viendo los milagros, tú estás viendo las señales, tú estás viendo lo que tus ojos pueden percibir, pero no te estás dando cuenta que presente delante de ti está el reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no has nacido de nuevo. ¿Cómo? Y la pregunta que le hace es obvia, verso 4. ¿Cómo puede un hombre, le dice Nicodemo, nacer de nuevo siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sabes? Dos cosas. Número uno, el señor Nicodemo está viendo señales y milagros y tiene Jesús enfrente de él. ¿Cuántos quisiéramos eso? Todos, ver señales y milagros. Pero él le dice, amigo, esto que tú estás viendo no es el reino de Dios. Esto no es. Si tú quieres ver lo que realmente está pasando aquí, necesitas nacer de nuevo, de agua y de espíritu. De agua habla del bautismo, y el bautismo es un acto público en el cual nosotros estamos declarando una vida de arrepentimiento a partir de salir del agua. Sumergimos al agua, somos sumergidos en el agua y ahí se quedan nuestros pecados. Y el simbolismo es que cuando uno sale del agua es una nueva criatura. Ahora ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y entonces muchos están bautizados y tienen su fe de bautismo. Pero como dijo un pastor amigo, tuve bautizos este fin, ¿cómo te fue? Dijo, igual que siempre. Agarré un diablo seco, saqué un diablo mojado. La gente no cambia, no entiende lo que está sucediendo aquí. Te lo he dicho muchas veces.
Un amargado sin Cristo, cuando acepta a Cristo, si no perdona, es un cristiano amargado. Un adúltero sin Cristo, si no se arrepiente, cuando tiene a Cristo, es un cristiano adúltero. Tiene que haber ¿qué? Arrepentimiento. Un ratero sin Cristo, cuando tiene a Cristo, es un ratero cristiano, pero no un hijo de Dios. Porque ser cristiano y ser hijo de Dios son cosas completamente diferentes. Entonces, la palabra de Dios nos está enseñando algo bien importante. Necesitamos nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios, para que el gobierno de Dios esté en nosotros, sobre nosotros. Necesitamos arrepentirnos y que el Espíritu Santo nos guíe en el estilo de vida, dejar de vivir satisfaciendo los deseos carnales. Algunos de nosotros aceptamos a Jesús, confesamos su nombre, pero no hemos dejado de vivir en la carne. ¿Por qué? Porque nos ha faltado arrepentimiento. Y nos ha faltado vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque cuando tú y yo somos guiados por el Espíritu Santo, no hay nada que estorbe los regalos, las bendiciones, ni la ayuda de Dios sobre nuestra vida. Es que no sé orar. Muchos no sabemos orar. La mentira más común dentro del cristianismo es: estoy orando por ti. Vamos a estar orando. Es la mentira más común. No sabemos orar. Te digo cómo puedes aprender a orar. Empieza a platicarle a Dios cómo te fue tu día. Dile: Señor, hoy que me levanté en la mañana a tal hora. Si le quieres dar detalles, dáselos. Hoy que fui, hice esto. No me esperaba que me trataran mal, o no me esperaba una sorpresa tan agradable. Según lo que tu día haya sido, empieza a platicar con Él. ¿Sabes qué? Hoy me sentí mal, no me gustó cómo me trató mi esposo, no me gustó cómo me trató mi esposa. Platicas con Él y luego te callas un minuto sin pensar. Si puedes más, pero te quedas callado. ¿Sabes qué? Háblame. Es más, de una vez te digo, no sé ni cómo hablas. Nunca te he escuchado, no he sentido tu voz, nunca he sentido que me hables, pero voy a callar un minuto. Quiero sentir que me hablas, quiero saber, quiero escuchar que me hablas. Y lo vuelves a hacer. Y una vez que lo haces, primeramente eso como persona, luego te vas con tu esposa o con tu esposo y lo haces con él. Oras con él. Y si tienen hijos, ya después de que oraron, oren con sus hijos. Oren por ellos. Dice la Biblia: orad unos por otros para que no entren en tentación. En lo que llamamos el Padre Nuestro dice: y no nos metas en tentación. Y Dios nos dice: todos deben de orar unos por otros, que no entren en tentación. ¿Sabes? Va a sonar chistoso, pero un tiempo estuve viajando con unos amigos y pues ellos no conocían a Cristo ni nada, y tenían un estilo de vida, estaban habituados mucho a la fiesta, al antro, a cosas desagradables o que no convienen, a table dance, a ese tipo de situaciones. Entonces, cuando empezamos a viajar, a salir, hacíamos oración y Señor, y esto y lo otro, y como que se les pasaba, o sea,
como que se les iban las ganas, no sé. Pero un día así como que ya estaban bien decididos. Hoy en la noche vamos a conseguir mujeres. Ya bien decididos. Porque se dieron cuenta, oye, tenemos tanto tiempo viajando y nada, o sea, pues ¿qué nos ha pasado? Y yo por dentro, pues estamos orando, ¿verdad? Y así como estaban bien decididos. Hoy en la noche, está bueno. ¿Cómo ves? No, a mí no me meten en sus decisiones. Nada más déjenme hacer una oración. Y se quedaron. Le dije, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que no les funcione el instrumento de pecado. Amén. Y me dijeron, ¿por qué oraste eso? ¿Cómo? Hagan lo que quieran. Es una oración. Estoy pidiéndole a Dios que no, o sea, que aunque quieran y estén ahí, no puedan. A lo mejor algún matrimonio te tiene que orar, tiene que interceder, tienen que orar unos por otros. Todos queremos su bendición. Dios quiere bendecirnos, quiere restaurarnos. Hay que empezar a sacar todas las cosas que no nos convienen, que Dios dice en su palabra, pero que también hagamos las cosas que nos conviene, que también dice en su palabra. Oren unos por otros, perdónense unos a otros, anímense unos a otros, lleven las cargas los unos de los otros, ámense los unos a los otros. No pagues mal por mal, no seas vengativo. Pero ¿qué tengo que hacer para que todo esto se me antoje? Que el Espíritu Santo dirija mi vida. Si no, no se puede. Nos ponemos de pie. Sabes, esa oración que hice por mis amigos es real. No les impuse mano, no te vayas por otro lado. Pero yo la escuché de un pastor, el pastor Max. Y él, su esposa tuvo una situación de salud que les impidía tener relaciones sexuales. Max Camacho, un doctor creo que él está en Cuernavaca. Y el pastor Max dijo, en esa situación, o sea, dijo, mi esposa tiene que tener una cirugía, un tratamiento, no recuerdo bien, pero eran meses. Y el pastor Max dice, cuando yo supe que no íbamos a poder tener intimidad por tanto tiempo, dice, yo fui y me encerré solo con Dios. Y dice que le dijo, Señor, o sea, yo no te quiero ni faltar a ti, ni deshonrar a ti, ni fallarle a mi esposa. Entonces te pido en el nombre de Jesús que no me den ganas y que si algo que no me funcione el equipo. Y dice él, pasaron los meses y yo en otro mundo, así como que nada. Dice, tan fue que Dios escuchó la oración. Dice que cuando su esposa se restaura, dice, y ya como que, ya. Dice, pues seguía aquello sin funcionar. Dice, tuve que orar y decirle, ay Señor, ya cumplí, gracias. Dice, y él le tuvo que explicar a su esposa, no, espérame, es que yo hice esta oración, ahorita lo arreglamos, Señor. Enciende el motor otra vez. Pero a lo mejor te dije, suena chistoso, suena así, pero aún es de esas cosas Dios tiene control. Eso es lo que, por eso te digo, dejar las cosas que no nos convienen y echar mano de todas aquellas que nos convienen. Cierra tus ojos.
Padre, es una palabra muy común, arrepentimiento. Es muy predicado. Pero también es muy olvidado. Muy difícil de darle continuidad para algunos. Porque el arrepentimiento es todos los días de la vida. Espíritu Santo, ayúdanos. Queremos ser guiados por ti en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Queremos recibir tu dirección, tomarnos de tu mano, seguirte. Pero necesitamos que nos ayudes. Ayúdanos, Señor. Repite conmigo: Dios, en esta hora te pido perdón por la idolatría en mi vida, en mi corazón. Perdóname, Dios, porque aunque no había ídolos externos, en muchas ocasiones decido y hago como yo quiero, no como tú lo dices. Por eso en esta hora te pido que tu Espíritu Santo venga y me fortalezca, me dé la convicción y el dominio propio para permanecer en obediencia a ti y a tu palabra. Señor, que no haya nada que impida que tu gracia y tu misericordia fluyan en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi descendencia, en mis finanzas, en mi estado de ánimo. Que no haya nada, Señor, en mí que pueda estorbar tus bendiciones, tus regalos y tu ayuda. Que a partir de hoy pueda yo vivir convencido y decidido en ti, y que tú vivas en mí. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Amén. Si hay quien necesite alguna oración, estamos para servirles. Si no, que tengan una excelente semana. Jueves, noche mexicana. Bendiciones.